En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Van a repetir después de mí. Amado Señor, dame todo lo que me une a ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Líbrame de mi egoísmo. Y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Bueno, mi nombre es Cristian, soy misionero laico y al orar un poco sobre la temática de poderles compartir, fue algo especial que Dios lo colocó. Yo creí que lo iba a colocar antes y ahora van a ver por qué. Y es sobre un santo que evidentemente acaba de canonizar el Papa Francisco cuando vino aquí a los Estados Unidos. ¿Alguien sabe a quién canonizó el Papa Francisco cuando vino a los Estados Unidos, a Pensilvania, a Washington y a Nueva York? ¿Cómo? Junípero Serra, exacto, Junípero Serra. ¿Quiénes saben quién es Junípero Serra? Nadie. Tenemos santo canonizado y aquí lo de los Estados Unidos no conocemos. ¿Quién es? Bueno, esto va a ser una pincelada. Es más, yo creo que ni a pincelada llega, porque hay que hablar tanto de él. Voy a comenzar por algunas cuestiones biográficas, pero en lo que me voy a centrar es en la carta que él escribió a sus papás el día que se fue de España para evangelizar en América. Entonces, van a ver qué riqueza de carta. Pero primero algunos datos biográficos. Él nació el 24 de noviembre de 1713, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? 1713, y nació en Mallorca, lo que es ahora también España, ¿eh? En Mallorca. Él no se llamaba Junípero, se llamaba Miguel José. Pero como saben, todavía hay algunas órdenes que tienen acostumbrado a que cuando profesan, hacen su profesión religiosa, cambian de nombre, que tiene más o menos también el significado que Jesús le dio y que en la Biblia se da. Siempre que Dios cambia el nombre, habla de que ese antes, hay un antes, el que muere, y hay un después, y hay una misión. Entonces, Simón se llama Pedro. Pero Pedro, ¿por qué? Por piedra. ¿Y piedra de qué? De la iglesia, donde iba a cimentar la iglesia. Entonces, Miguel José, cuando profesa, ya cambia a Junípero. Sus padres eran muy pobres, eran labradores, eran trabajadores del campo. Él entra a los franciscanos. Y cuando se ordena sacerdote y todo, ahí con los franciscanos, él empieza a dar clases, era muy famoso por sus sermones, o sea, hablaba con unción del Espíritu Santo, así que pronto se hizo de mucha fama Junípero Serra, todo el mundo lo quería, pero en cuanto él empezó a tener más fama, entre ser más aplaudido, estando en un lugar más o menos cómodo ya de aceptación, etc., el Señor le pone en su corazón irse de misiones. Recordemos que estamos hablando del siglo XVIII y que en el siglo XVI fue el descubrimiento de América. O sea, no tenía mucho de que se estaba trabajando en la evangelización en América. Entonces, y él le apunta a evangelizar en América, en el continente americano. Él siempre
cuando le nació esta vocación misionera, él siempre ocultó esto a sus padres. Vamos a ver por qué. Pero es interesante saber ya desde este inicio que él ocultó la vocación a la vida misionera. Este proyecto de irse a otro continente a evangelizar, él lo tuvo muy guardadito. Cuando salió de Mallorca, primero iba a salir a otra ciudad de España que se llama Cádiz. Entonces, cuando salió en el barco, él empezó a tener algunos problemas con con el capitán, porque pues siempre las embarcaciones pues no eran muy sanas, y no me refiero a salud física, sino moral. Había de todo. Entonces, cuando él salía de Mallorca a Cádiz, él confronta al capitán del barco y por nada lo avientan al mar. O sea, no le gustó al capitán que le viniera a dar lecciones de moral, y casi lo avientan al mar. Se quedó ahí en Cádiz un tiempo, y la carta que vamos a reflexionar la escribió en ese momento. Cuando él estaba en Cádiz, ahí un poco parado, que no salía, o sea, ya no estaba ni en su ciudad en Mallorca, y no terminaba por salir para lo que ahora es México, que fue donde llegó primero. Él escribe esta carta de despedida a sus padres. Sale de Cádiz a Veracruz, en México. Nada más que le tomó 99 días en el mar llegar desde España, desde Cádiz, hasta Veracruz. Y no solamente fueron 99 días de embarcación, sino de mucha precariedad. Al punto de que hay cartas en donde dicen que él estaba muy callado, y los otros franciscanos le preguntaban: ¿y qué pasa, Junípero? Y él dice: mira, en tiempos de carestía hasta la saliva hay que guardarla, ¿va? ¿Por qué? Porque no tenían agua. Entonces, y siempre las embarcaciones excluían, porque ustedes saben que hubo mucho abuso en la colonización de América, muchos abusos, pero generalmente venían de la parte militar o de la parte civil, etcétera. Y los pobres ni siquiera eran los indígenas, los pobres eran a veces los misioneros. ¿Por qué? Porque eran despreciados por sus propios compañeros, que querían explotar a los indígenas, y los misioneros, los buenos misioneros, eran los que defendían a los indígenas. Y también los indígenas no eran unas madrecitas de la caridad, trataban a veces muy mal a los misioneros. Así que en realidad a veces eran más víctimas los propios misioneros que los indígenas, y ya no se diga los otros españoles. Entonces no era fácil ese tipo de misión. Cuando llega a Veracruz, la comitiva real le sugiere, le dice: bueno, véngase con nosotros en las carrozas. Y él, por pobreza, como buen franciscano, dice: no, yo voy a ir con mis compañeros. Yo voy a ir con mis compañeros. Y desde Veracruz hasta la Ciudad de México lo hicieron a pie. Durante el camino le pica un animal en el pie y le hace una llaga que le va a quedar de por vida. De hecho, si ustedes ven algunas estatuas de Junípero Serra, de San Junípero Serra, ya podemos decir, va con un bastón y con un paso adelante. Un poco por el lema, que ahora les voy a mencionar cuál era el lema de él, pero también porque él cojeaba. ¿Por qué? Porque nunca le cerró la llaga de ese insecto que le pegó, que le picó, yendo a pie desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Él llegó a evangelizar lo que ahorita es la zona, vamos a decir que de Querétaro, ¿verdad? En México. Y pasó algunos años por allí, hasta que expulsan a los jesuitas de Baja California y le piden a los franciscanos que empiecen a agarrar las misiones que ya habían fundado los jesuitas y a fundar más. Y entonces va Junípero Serra. No me recuerdo si son 58,000 kilómetros lo que caminó Junípero Serra, entre toda su vida misionera. Y tírenle, o sea, de la Ciudad de México hasta Baja California. Y de ahí, a él le tocó evangelizar todo lo que le llaman la Alta California, o lo que es California ahora, en la parte de los Estados Unidos. Y él es considerado el fundador de California, de hecho, porque él fundó las misiones
que no eran solamente un templecito, era toda una organización agropecuaria, de educación para los indígenas, etcétera. Y son muchísimas misiones, muchísimas misiones. Por eso en California se tiene la bendición de que la ciudad es puro nombre de santo. San Diego, Los Ángeles es por Nuestra Señora de Los Ángeles, San José, San Francisco, Santa Ana, etcétera. Entonces es la obra de los franciscanos. Antes de que Estados Unidos fuera país, antes de que California fuera estado, ellos fundaron sociedades literalmente. Por eso a Junípero Serra se le considera el fundador de California. Y por eso en el Capitolio, en Washington, cada estado tiene 2 estatuas. Y por California, una de las estatuas es de Junípero Serra. Que por ahí los que odian un poco, pues todo lo que suene a católico, intentaron quitarla. Gracias a Dios no pudieron, ¿verdad? Entonces, pero esta fue el legado de Junípero Serra, de que se metió la pata en algunas cuestiones, se pudo meter la pata, pero hay un principio básico en la historia. A la historia se le juzga desde la historia. Porque si nosotros empezamos a juzgar el siglo XVIII desde el siglo XXI, vamos a cometer muchos errores, muchos errores. Entonces, muchos de los que están en contra de la evangelización de esos tiempos, juzgan la evangelización con el pensamiento de ahora, con el conocimiento de ahora, etc. Y por eso caen en grandes injusticias, ¿verdad? No me alargo más con esto de la biografía. Él muere el 28 de agosto de 1784 en la misión de la región que le llaman Carmel, que está en Monterrey, California. Más o menos, ¿qué les diré? Poco antes de llegar a San José, en California, como a la mitad más o menos está. Y yo tuve, gracias a Dios, el privilegio de hacer una misión allá para el norte de California, y de regreso pude visitar la tumba de San Junípero Serra, los restos, ahí tienen y algunas misiones, porque son un montón de misiones por todo California, y te das cuenta del tremendo trabajo de esos misioneros. Que se va a oír fuerte, que esos eran misioneros, no payasadas como yo. O sea, yo llegué en carrito, me dio ride el hermano Raúl, pero estos descalzos a veces, inclusive, caminando, que no había para comer, que no, etcétera. Esto era amor por la evangelización. Esto era amor por la evangelización. Esto era verdaderamente olvidarse de sí mismo. Es dejar tu patria y venirte a complicar la vida en una región en donde no sabes si te esperaba la muerte por los indígenas o por tus propios compañeros militares. Entonces, esto es verdaderamente impresionante de aquellos misioneros. Ahora bien, vamos a entrar a la carta. Voy a dar un contexto de la carta. Esta carta de despedida, ya les dije que la escribió cuando estaba en Cádiz, ahí parado. Él no se despidió de sus papás cuando salió de Mallorca, porque quería evitarles pues ese dolor pues de la despedida a sus papás. Además, la carta la dirigió a un padre que se llama el padre Francisco Serra, que aunque tiene el mismo Serra, no son familiares, eran pues nada más compañeros. Y el padre Francisco Serra, a él le envía la carta porque sus papás, al ser tan pobres, tan sencillos, trabajadores de campo, no sabían ni siquiera leer. Entonces la carta se le envía al padre Francisco Serra para que el padre Francisco Serra se la pueda traducir de alguna manera, o leer más bien, a sus papás como despedida. En la cuestión de la carta, una cuestión muy hermosa que a veces se ha perdido ya, porque no eran solamente los religiosos. Anteriormente, antes de iniciar una carta, se hacía alguna alabanza al Señor o alguna jaculatoria. Él usaba la de Jesús, María y José. Antes de escribir, Jesús, María y José. ¿Y por qué quiero ir aplicando hasta de este saludo una enseñanza? Porque, por ejemplo, las carmelitas descalzas, que son de clausura, si alguien las conoce, se da cuenta que cuando va a un monasterio de clausura de las carmelitas descalzas o llama por teléfono, le van a decir, no le van a decir, bueno, aló, ¿quién es? No, le van a decir, alabado sea Jesucristo. Y se responde, por siempre sea alabado. ¿Por qué? Porque generalmente la vida monástica vive en silencio.
Y las carmelitas descalzas guardan mucho el silencio. Y lo que significa es que antes de hablar con alguna persona, el que tiene que romper el silencio es el Señor. O sea, el único que es digno de romper mi silencio tendría que ser el Señor. Entonces, antes de comunicarme con una persona, alabado sea Jesucristo. Antes de escribir a sus papás, por mucho que sean sus papás, Junípero Serra, Jesús, María y José. Vean qué importante esto. Porque si uno tuviera en cuenta el abrir la boca para platicar con una persona a nuestro Señor, primero se quitarían los chismes, las calumnias, cómo comemos prójimo, etc. Porque imagínate que vas a empezar una plática con una persona y dices, no sé, por ejemplo, la de las carmelitas descalzas, alabado sea Jesucristo. Y mira, fíjate que doña Francisquita anda haciendo esto, etcétera, etcétera. O sea, tú dices, como que acabas de lanzar una alabanza al Señor y ya estás tragando prójimo. ¿Va? Entonces, hasta en la frase de cómo comienza la carta, Junípero Serra nos enseña bastante. La carta es larga, voy a solamente tomar ciertos fragmentos que es en donde podemos aprender algo. Primer fragmento, dice Junípero Serra, San Junípero Serra, amigo de mi corazón. Recuérdense que le está escribiendo al Padre Francisco, que a su vez le va a leer la carta a sus papás, que no saben leer. Amigo de mi corazón, me faltan en esa carta palabras, aunque me sobren afectos para despedirme y para repetiros la súplica del consuelo de mis padres, a quienes no dudo no les faltará su aflicción. Yo quisiera poder infundirles la gran alegría en que me encuentro, y pienso que me instarían a seguir adelante y no retroceder nunca. De este primer fragmento quiero tomar una cuestión. Dice Junípero Serra que le encarga el consolar a sus padres, a quienes no dudo no les faltará su aflicción. Cualquiera diría como se piensa actualmente, hombre, si sabe que va a afligir a sus padres, pues que no se vaya. Que no se vaya. Pero es algo interesante. Ahora mismo recuerdo una de las grandes santas de los tiempos modernos, bueno, ya lo estoy canonizando, Pío XI, no es santo todavía, Pío XI, el Papa Pío XI decía que él era la más grande santa de los tiempos modernos. Me refiero a Santa Teresa del Niño Jesús o Santa Teresa de Lisieux, aquí en inglés le llaman Little Flower, ¿va? Esta carmelita descalza que murió a los 24 años. Fíjense, ella cuando entró al convento, primero logró entrar a los 15 años, bajo un permiso, y murió a los 24. Cuando entró, pues todavía estaba muy revolucionado Francia, con todo lo de la Revolución Francesa, lo que dejó, etcétera, que era una revolución básicamente atea, anticlerical, antiiglesia. Y había problemas de que les pudieran quitar el convento. Entonces las carmelitas descalzas cortan el cabello al entrar, para poner la toca y su hábito. Y ella tenía una cabellera muy hermosa, era rubia, rizada. Pero ella sabía el significado de cortar la cabellera para una carmelita descalza, que es una consagración, un olvidarse de sí misma, porque para nosotros los hombres, a menos de que seas un vanidoso, mira, tener poco, mucho pelo, pues nos da la misma. A la mujer no. Entonces, pero bueno, no me quiero meter en todo el significado del cabello. Lo que voy, el punto es, le decían, mira, no te lo vamos a cortar de momento, hasta que no estemos seguros si vamos a mantener el convento. ¿Por qué? Porque si sales, si no lo quitan, a lo menos que tú puedas salir a la calle con tu cabello normal, ¿verdad? Y ella, una muchachita, una joven, quería y deseaba que le cortaran su cabello ya. Llegó el día en que, se lo vamos a cortar. Se lo cortó una de sus hermanas, que era la priora del convento. Y dice que se lo empezó a cortar, y dice, de pronto a mi hermana le vi rodar algunas lágrimas. Y me confundió, porque ¿dónde estaba la alegría de donar todo y estaba llorando? Y dice su hermana Paulina,
o Madre Inés, que dice, el Señor me hizo entender que la generosidad de mi hermana no suprimía el dolor del sacrificio. La generosidad de mi hermana no suprimía, no quitaba el dolor del sacrificio. Dice el Señor, yo he venido a traer fuego y cómo me gustaría que estuviera ardiendo. Pero ese ímpetu de querer dar la vida no le privó un solo dolor al Señor. Y esa es la paradoja. Esa es la paradoja. Porque pudiéramos ir a Junípero Serra, hombre, si no quieres que tus padres tengan esa aflicción, pues no te vayas. Pero es que aquí no es un sufrimiento hueco, vacío, sino que va ligada a una voluntad de Dios que siempre es muchísimo más grande que mi alegría, que mi aflicción, que cualquier cosa mía o de mis seres queridos. Primero es Dios, primero es Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Decía Catalina de Siena, Santa Catalina de Siena, quien que no cumple ese primer mandamiento, todo lo demás lo va a amar desordenadamente. Entonces cuando tú ves, por ejemplo, muchachos, aquí hay algunos muchachos que pueden tener vocación y que no dan el paso porque no vaya a ser que mi mamá se vaya a desmayar, vaya a parar al hospital, etcétera, o inclusive la vocación a la vida matrimonial, si está maduro el noviazgo, etcétera, no, pero mi mamá, no, se muere cuando me vaya a casar con esta, ¿verdad? Y hay mujeres que hasta, mamás que hasta hacen chantaje, ¿verdad? Muy bien dice por ahí, no sé si lo conozcan, al padre Cancelado, dice, el hombre tiene que ayudar a cortar ese cordón umbilical. Y si la mamá le sale, no, si te casas, si te vas con ella, yo me muero, hay que decirle, mañana te entierro, mamá, no te preocupes, no te preocupes. Que te mueres, mañana te entierro, tranquila. Entonces, hay que entender que cuando hay padecimientos que nos vacían, que nos desesperan, ahí ya no está oliendo bien la cosa. No está viendo la cosa. Por eso cuidado con el evangelio. Y ahorita lo tengo que mencionar aquí, porque pues aquí en Houston, no voy a mencionar el nombre, pero ustedes saben la super mega iglesia que tienen ahí en el downtown, cierto protestante. Y tú escuchas ese protestante que a veces tristemente yo veo católicos leyendo sus libros o escuchándolo, y es pura teología de la abundancia. Venga con el Señor y usted va a tener abundancia en bienes, abundancia en salud, abundancia en todo. Entonces cuando te dan ese discursito, pues a quién le desagrada. Pero cuando viene el sufrimiento, ya no se puede caminar. El problema es que eso no es el evangelio. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Decía San Juan de Ávila, si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Entonces, mucho cuidado con creer que darse al Señor, dar un paso de confianza al Señor, responder a la vocación, etcétera, como estoy haciendo la voluntad de Dios, pues esto va a ser entre almohaditas. No. Dios no suprime el dolor. Dios no suprime, le da sentido, pero no lo quita. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si no, pues evidentemente le tenemos que ir a Junípero Serra. Oye, si te duele tanto el dolor que le vas a causar a tus padres, pues no te vayas. No, pero es que no es un dolor hueco, no es un dolor vacío. Sigo con otro trozo de la carta. Dice Junípero Serra. Voy a ir explicando un poco a poco porque el español de siglo XVIII pues era un tanto diferente al que hablamos ahora. Sigue escribiendo Junípero Serra. Que su vida, como son ya tan viejos, es ya muy desdeñable, o sea, muy frágil su vida, y casi preciso que sea breve. Y si la saben comparar a la eternidad, verán claramente que no puede ser más que un instante. Y siendo así, será muy del caso y muy conforme a la santísima voluntad de Dios, que reparen poco en la poquísima ayuda que yo les pueda hacer en la
conveniencias de esta vida para merecer de Dios, nuestro Señor, que si no nos volvemos a ver en esta vida, estemos juntos para siempre en la gloria. ¿Qué está diciendo aquí en pocas palabras Junípero Serra? Mis padres ya son de edad. Pero si ellos esta separación la comparan con la misión que tienen de ir al cielo, este paso de su vejez, aunque yo no voy a estar cerca de ellos, Dios les dará la fuerza necesaria, ¿verdad? Dios les dará la fuerza necesaria. Y al final, si no nos volvemos a ver en esta vida, lo importante es que estemos juntos en la gloria. Es lo que está diciendo en pocas palabras. Esto ayuda mucho, sobre todo a la hora, por ejemplo, cuando sale una vocación en la familia, a la vida religiosa, a la vida misionera, a la vida sacerdotal. Pero también dentro, inclusive de los matrimonios. Esto sobre todo para los hijos. Qué necesario es quitarle cargas a nuestros padres cuando ya uno ha tomado la decisión. Uno no puede casarse y después, mira, pues de vez en cuando, un día a la semana que tienes que salir con tu esposo, etcétera, pues bueno, déjale a los hijos, ¿verdad? A la abuelita o a las abuelitas. Pero díganme si o no, que a veces, yo estaba escuchando a unos abuelos que me decían, relativamente jóvenes, pero su hija tenía su primera niña y para gente se la pasaba más con ellos. Y me dice, ¿cómo ve? Volvimos a empezar nuevamente a cambiar pañales, etcétera. Miren, yo no digo que no involucren a los padres, ¿verdad? Pero es que la vejez también tiene su proceso, y ahí tiene que haber un proceso entre ellos también, de reencontrarse como matrimonio. Hay muchas cuestiones, y qué importante es que Junípero Serra le quite cargas a sus padres, ¿verdad? No le venga a cargar con las cosas, ¿verdad? No, ya te va mal con el esposo, ahí vas con tu mamá a llorarle, etcétera, etcétera, y todo es una cargadera, ¿verdad? No, o sea, ya si has tomado una decisión, por favor, entiende que un acto de caridad es quítale la carga a tus papás. No les pongas a poner más cargas, ¿va? Más aflicciones. Ellos, como te aman, las van a aceptar, ¿va? Pero no es cristiano. O sea, ya corta el cordón umbilical, ¿va? Si tú has dado una decisión, te has salido a un seminario, a una vida religiosa, o te has casado, corta el cordón umbilical. Entonces, a veces son los papás que quisieran que los hijos estuvieran mucho con ellos. No, hasta en eso hay que educarlos. Hasta en eso. ¿Por qué creen que tienen tan mala fama los suegros? Porque no es muy sano que los papás se estén metiendo en el matrimonio. Entonces, eso es una primera cosa que bien nos enseña aquí Junípero Serra, a saber quitar las cargas a nuestros padres cuando ya nosotros hemos tomado. Ellos no tienen que saber ni de todos tus dolores, ni de todas tus aflicciones. Déjalos tranquilos, ¿verdad? Déjalos tranquilos. Comparte cosas que les puedan beneficiar y listo, punto. Sacando nuevamente a las carmelitas descalzas, una vez hablaba con una de ellas, una monja carmelita descalza, y me contaba su vocación. Ella también entró muy joven al convento, y fue interesante porque lo primero que le dijo su mamá, le dijo, ok, te vas a ir al convento, pero con Dios no se juega. Si sales de esta casa, tú ya no regresas, ¿eh? Oye, esas palabras en este tiempo, tú dices, yo nunca le diría eso a mi hijo. Pues se lo tienes que decir. Se lo tienes que decir. Yo salí a los 14, 15 años de mi casa. Yo sé que todas las veces que regrese a mi casa, soy huésped. Yo ya no vuelvo a vivir con mis papás. Porque cuando tú has tomado una decisión de vida, lo peor que tú puedes hacer es volverte a refundirte ahí en tu casa. No te ayuda a madurar. No te ayuda a madurar. Y por eso tenemos de que se te casa tu muchacho, no funciona la cosa y ahí va y se refugia en ti. No, está siendo solapadora de eso, no está madurando. No, mijito, a trabajarle. Usted hágase responsable. Y así igual se fue al seminario, se fue a la congregación religiosa, lo que sea. Y en esto nos enseña Junípero Serra también en esta parte, ¿va? ¿Por qué? Porque él en la carta ya le va avisando a sus papás de que está tomando la decisión sin retorno, sin vuelta atrás.
sin vuelta atrás. Es decir, hay que empezar a educar en decisiones para toda la vida, decía el Papa Benedicto XVI, que esa es la principal educación que se tiene que tener con los hijos. ¿Por qué? Dice, porque ningún ser humano se va a realizar si no hace una decisión para toda la vida. Nadie está llamado a quedarse soltero. Puede quedarse en vida célibe, que es otra cosa. Muy parecida a la soltería, pero no es soltería, porque soltero significa suelto. No del estómago, sino que puede agarrar. Entonces, pero la soltería no es una vocación, la soltería es un proceso, es una etapa temporal para que o te cases para toda la vida, te consagres para toda la vida, o te quedes como célibe para toda la vida, pero soltero no. ¿Y por qué se tiene ese problema a tomar decisiones en cualquiera de estas vocaciones? Porque no se infunde las decisiones para toda la vida. Mijito, váyase, que si no le funciona, regrese a la casa. Fíjate qué importante nos está enseñando aquí Junípero Serra. Les avisa a los padres, los quiere mucho, etcétera, pero les dice, miren, yo esta decisión no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Entonces, ¿por qué a veces nos da temor? Miren, esto es una cosa que me preocupa y se debe hacer mucha oración por los jóvenes y principalmente los adolescentes. Bullying ha habido toda la vida. O sea, yo me recuerdo mi tiempo de adolescencia. Sí había dinosaurios. Entonces, y la carrilla no era bullying, era carrilla o carreta, ¿va? Era dura, y más entre los hombres. Y yo no me acuerdo un solo compañero mío que dijera, no, me voy a matar, me están haciendo bullying, me voy a suicidar. Yo no recuerdo una sola amiga mía que, me dejó el novio, me voy a matar. No. ¿Qué está pasando? Nuestras generaciones de jóvenes cada vez son más frágiles. No hacen decisiones para toda la vida, todo los devasta, todo los tira, etcétera. Esto es para todo un tema. Mucho tiene que ver la educación, pero les digo una cosa que dice un sacerdote que ha reflexionado mucho en este punto. Él dice, miren, hay muchas razones, pero entre ellas yo he visto que, por ejemplo, cuando tú ves que las mamás están pariendo a sus hijos en cesárea, no necesitándola, es decir, las mamás no están dando a luz naturalmente, cuando pudieran darlo, se les olvida que el bebé forja también su carácter al nacer. O sea, al bebé le tiene que costar nacer, forjar carácter. Evidentemente estoy diciendo en casos normales, cuando la cesárea es por cuestión de urgencia, de emergencia, etcétera, todos entendemos que es lo razonable. Pero no, hoy la mujer pues más fácil, menos dolor, también los seguros cobran más, el hospital cobra más, el niño sale todo pues hasta casi con almohadita, etcétera, y todo acomodadito, etcétera. ¿Qué vida se le está dando a los hijos? ¿No? O sea, no se les está ayudando a forjar carácter, y se necesita carácter para tomar decisiones para toda la vida. Yo quiero ver cuántos muchachos se subirían a un barco 99 días y después se aventarían 58,000 kilómetros a pie. Es que ni los seminaristas de ahora, ni los padrecitos de ahora harían eso. ¿Por qué? Tenemos muy blando el carácter, ¿verdad? Y les digo, hay tantos factores, es como para un tema hablar de esto, pero hay que entender que hay que identificar estas cuestiones. Es muy importante forjar carácter, porque el carácter ayuda a tomar decisiones para toda la vida. Sigo con la carta. Dice Junípero Serra: decirles que yo no dejo de sentir el no poder estar más cerca de ellos. O sea, diles que a mí me duele también el ya no poder estar más con ellos, con mis padres, como estaba antes, para consolarles. Pero pensando también que lo primero es lo primero, y que antes que ninguna otra cosa, lo primero es hacer la voluntad de Dios. Por amor de Dios los he dejado,
Y si yo por amor de Dios y con su gracia tengo fuerza de voluntad para dejarlos, del caso será que también ellos, por amor de Dios, estén contentos al quedar privados de mi compañía. O sea, fíjate en los pantalones. O sea, primero les está diciendo, diles que a mí me duele ya no estar con ellos. Pero hay una cosa primera, la voluntad de Dios. Y si por amor de Dios yo he tenido el desgarrador dolor de dejarlos, que ellos por amor a Dios tengan la capacidad de dejarme, de desprenderse. Porque hay padres, esta siempre la cuento, y es la típica mamá que viene y me dice, oiga, acérqueme a mi hijo al grupo de jóvenes. Y bueno, se hace lo que se puede. Pero si ese muchacho no solamente se acerca al grupo de jóvenes, sino se enamora del Señor, le sale vocación y nada, que se quiere ir a Siria, donde hay persecución de misiones, adivina quién va a ser el primer obstáculo. La misma mamá que me lo trajo. No, mi hijito, termina la universidad. No, mi hijito, primero hace esto, etcétera, etcétera. Señora, usted no estaba amando al Señor. Usted no quería que el Señor fuera el mayor tesoro de su hijo. Usted estaba agarrando al Señor de pretexto para tener un hijo buenecito, que no le responda mal, que le haga la tarea, que le llame el Día de las Madres, etc. Pero como su hijo sí se enamoró verdaderamente del Señor, ahora, aunque usted no lo quiera reconocer, su enemigo de usted se llama Jesucristo, porque se le está llevando su hijo, su pollito, ¿eh? Y usted ama más a su pollito que a su Señor. Usted quería que su pollito se enamorara del Señor, pero para que más o menos tuviera un hijito buenecito, etcétera, y todo eso. Pero conmigo, cerquita de mí. Fíjate que esto le pegaría más de una mamá o aún más de un papá. Que quiere que sus hijos se conviertan, pero no que no se conviertan tanto como que se vayan tan lejos por amor al Señor. Duro, ¿no? Doloroso tratar a nuestro Señor así, como una moneda de cambio, de conveniencia. Yo te diría como pregunta, ¿por amor de Dios se van tus hijos de tu casa? Los que ya se han ido, porque se casaron, porque se hicieron religiosos, lo que sea. ¿Por amor de Dios se van de tu casa? ¿O se van porque ya no te quieren ver la cara? Porque ya no quieren escuchar la gritería. Fíjate que ese es el reto de los padres. Qué hermoso, puede ser muy doloroso, pero qué hermoso que tus hijos se vayan por hacer la voluntad de Dios. Sea casándose bien, sea consagrándose como religiosas, como religiosos, como sacerdotes, como misioneros. O sea, ¿de qué puede presumir un padre más que de esto? Que decir, miren, mi hijo ya no vive conmigo, mi hija ya no vive conmigo, porque se fue por amor a Dios a responderle a Él. Ah, mira, qué hermoso eso. Qué diferente es salir, no por pleitos, no por huir de la casa, sino por decir, en mi casa me enseñaron que primero es Dios. Y yo salgo de mi casa porque quiero que Dios sea primero. En mi matrimonio me voy a casar, etcétera. Voy a responderle al Señor en la vida misionera, en la vida consagrada. Si no se tiene, pues ya hay que empezar a orar en eso. Hay que pedir la conversión de nuestras familias. Porque nuestros hijos no se pueden estar yendo de la casa porque no quieren escuchar más gritería, porque no quieren tener más ese ambiente, porque etcétera. Los hijos tienen que salir porque aman a Dios tanto que están dispuestos a dejar a sus padres, que los aman mucho, pero por algo más valioso, que es responder a la voluntad de Dios. Sigo con la carta. Dice Junípero Serra, San Junípero Serra, que se hagan cargo de lo que sobre esto les dirá el confesor y verán que en verdad ahora les ha entrado Dios por su casa. Con santa paciencia y resignación ante la divina voluntad, poseerán sus almas para alcanzar la vida eterna. Esto, aquí lo que está diciendo Junípero Serra, en pocas palabras, es, mira,
Como no me van a tener, que vayan con el confesor. Es decir, que aprovechen a crecer en su vida espiritual ahora mis viejos, ¿va? Y verán que se les fue un hijo, pero les entró Dios a su casa. Porque esto, sépanlo bien, los papás que son generosos y que apoyan verdaderamente a sus hijos en responder a la vida consagrada, a un buen matrimonio, etcétera, Dios bendice sus matrimonios. Dios bendice a sus papás. Dios bendice a sus papás por la generosidad, porque Dios sabe es el primero que sabe cuánto les duele a unos papás que sus hijos se le vayan de misión o se casen y se vayan lejos, etcétera. Pero cuando verdaderamente hay una paz espiritual, cuando hay una verdadera fe en esos padres identifican, se nos ha llevado un hijo, pero Dios da bendición a esa casa. Dios bendice esa casa por ser padres generosos. Además de estas últimas palabras de Junípero Serra, se puede aprender de que, volvemos a lo mismo, los papás también tienen que empezar a cerrar ciclos. Les explico rapidito porque se me está acabando el tiempo. Hay lo que se llama la crisis de los 40. No es que empiece a los 40, generalmente como los 35 a los 45, más o menos ese es el rango. Esto es como una alarma que Dios ha puesto en nuestra psicología. Antes de la crisis de los 40, todo ser humano se va proyectando. Yo quiero hacer esto, etcétera. Tú te proyectas, tienes una visión de proyección. Cuando llega la crisis de los 40, ya no te vas proyectando, ya te vas revisando. Quieras o no quieras. Por eso, no sé de qué país sean la mayoría aquí, pero por ejemplo en México, tú te vas a encontrar con unos que nosotros le llamamos viejitos rabo verdes. ¿Qué es un viejito rabo verde? Es un cuarentón que anda buscando chiquitas, que trata de vestirse bien cool, bien joven, etcétera. ¿Pero por qué? Porque no vivió bien su juventud y quiere rescatar, quiere como vivir su juventud. No, en ese tiempo hay que decirles ya, reconcílie con su pasado. Si no lo vivió su juventud bien, reconcíliese y dése cuenta que ahora es un adulto y que ya no va de subida, ya va de bajada. Y en esta etapa a veces no se la respetamos a los papás también, montándole los niños y encima, etcétera, todo eso. Y tú tienes que entender que tus papás, sobre todo ya cuando tienen más edad, ellos tienen que tener el tiempo para crecer espiritualmente, para cerrar filas en su matrimonio y en su vida. Ya van de bajada. Entonces, hasta en eso hay que respetar el proceso de los papás. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Estamos de pasada, punto. Y después de los 40, ya vamos de bajada. Querer resistirnos a decir, no voy de bajada, te va a hacer daño. Te va a hacer daño. Entonces, es bien bueno reconciliarse y decir, mira, ya no voy de subida, voy de bajada. Ya mi salud no es la mejor. Y tomarlo con la serenidad necesaria y decir, esta es la vida. Voy a vivir una vejez alabando a mi Señor, bendiciendo a mi Señor, sirviendo en lo que pueda pues a mis nietos, etcétera, pero con una serenidad y no con la angustia con la que a veces van muriendo los viejos aquí arrumbados en un asilo. A mí me tocó en Miami una señora que me dice, me dejaron en este asilo y me dijeron que el fin de semana me iban a venir a visitar y ya no me acuerdo si me dijo 3 o 4 años y nunca se pararon los hijos a visitarla. Entonces yo hablé con las enfermeras, oye, quizá les pasó algo. No, vienen a pagar y toda la cosa, pero fíjate qué importante es también lo que les recomienda aquí San Junípero Serra a sus papás. Ya no se preocupen por mí, yo ya tomé una decisión. Ustedes vayan con el confesor. En pocas palabras, empiecen a procesar este último tramo de su vida con serenidad. No se preocupen por mí. A veces muchos hijos, no, al contrario, son puntos de atracción para los papás. Deja a tus papás. Ya te cambiaron pañales mucho tiempo, ya te dieron de comer, ya te cuidaron, ya etcétera. Déjalos que su último proceso lo vivan con la serenidad que Dios quiere que la vivan. ¿Verdad? Sigue diciendo San Junípero Serra en la carta
que no atribuyan a nadie, sino solo a Dios nuestro Señor, lo que lamentan, y verán cómo les será suave su yugo y se les mudará en gran consuelo lo que ahora tal vez padecen como una aflicción. ¿Qué está diciendo aquí? Diles a mis papás que su gran dolor no se lo atribuyan más que al Señor, porque es el que me está llevando, en pocas palabras. Y cuando se dan cuenta que es el Señor la causa de su dolor, les vendrá la paz. Les vendrá la paz. No es hora ya de alterarse. O sea, le está diciendo al padre, dile a mis papás, no es hora ya de alterarse ni afligirse por ninguna cosa de esta vida, y así de conformarse en un todo con la voluntad de Dios. ¿Qué le está diciendo? Miren, el dolor que sienten de que ya voy a estar muy lejos y que lo más seguro es que nunca voy a retornar, no es tiempo de afligirse, es tiempo de que ustedes ahora en su vejez hagan la voluntad de Dios, procurando prepararse para bien morir, que es lo único que importa de cuantas cosas puede haber en esta vida, pues alcanzando aquella, poco importa que se pierda todo lo demás, y si no se alcanza, nada aprovecha todo lo demás. ¿Qué está diciendo? Que se preocupen por hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que un día se salven. ¿Qué es lo importante? ¿Para qué me quieren tener ahí, por ejemplo, y no estar haciendo la voluntad de Dios? Es estar teniendo un poquito de placer, pero por una condenación. No, que se alegren. Miren, quizá ya no me van a volver a ver por la misión, pero que ellos se enfoquen a hacer la voluntad de Dios, porque al fin su meta no es tener a Junípero cerca de ellos. Su meta es salvarse. Su meta es salvarse. Fíjate qué importante, ¿eh? Fíjate qué importante. Cuando no se ve la mano de Dios, se cometen grandes torpezas. Y desde aquí, me acuerdo de otra Carmelita descalza. Como verán, tengo mucha relación con ellas. Me acuerdo de una muchacha que entró al convento. Sus papás no estaban de acuerdo, porque no estaban viendo que quien se la llevaba era el Señor. O quizá, si sabían que se la llevaba el Señor al convento, ellos no amaban al Señor. ¿Por qué? Porque no me creerán, pero estos papás le dijeron a su hija, tú entras al convento y estás muerta para nosotros. El papá reaccionó como a los meses, la mamá sí le duró años, unos años, reconciliarse. Y esa muchachita, con las faldas bien puestas, respondiéndole al Señor. Ya sus papás ahora son súper acercados a la iglesia, pero es que, ¿por qué reaccionaron así? Porque estaban haciendo una lectura egoísta de los acontecimientos. Y aquí San Junípero Serra le dice a sus papás, miren, para que no caigan en desesperación y en afligirse, recuérdense que este gran dolor de que ya no estoy con ustedes, se los ha provocado el Señor. ¿Y qué? ¿Le van a ponerse a quejar con el Señor? ¿Quién tiene la cara de tronarle los dedos al Señor? ¿Quién? Y más, si tú lo amas, así sea llorando. Nuevamente, Dios no quita el dolor del sacrificio, pero así llorando, tú le dices, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras. No son mis hijos, son tuyos, te pertenecen a ti. Por eso, a veces yo me meto en problemas, y no me importa meter en problemas. Yo a veces le digo a los adolescentes, o a los jóvenes también, mira, si tú tienes un llamado a la vida consagrada, a la vida misionera, a la vida sacerdotal, etc., y tus papás no te dejan, mira, dialoga tranquilamente, con mucho respeto. Pero si con todo no te quieren ayudar o te ponen obstáculo, tú tienes todo el derecho de irte de tu casa. ¿Cómo le dice a un joven que se vaya de su casa? Sí, aviéntenme a la policía, háganme lo que quieran. Sus hijos son más de Dios que de ustedes. Y cuando los padres veo que se apropian más de sus hijos y que son hasta obstáculos para que le respondan al Señor, yo 1000 veces voy a apoyar a un joven, así sea que se vaya de su casa. Hay santos como Santa Clara que se le fue a los papás. Entonces, ¿por qué no primero enamorarse del Señor? Para que cuando vengan estas decisiones de sus hijos, realmente lo tomen con la serenidad posible. A un muchacho también, misionero, me decía que su mamá una vez le dijo,
maldigo el día que te fuiste. Eso es muy fuerte, ¿eh? Porque las maldiciones de un padre o de una madre son muy duras, muy duras. Y esta mujer está maldiciendo el día que se fue de misión. ¿Por qué? Porque ya no iba a regresar por lo que sea. Está hablando con el hígado de esa mujer, esa mamá. No se está dando cuenta que su hijo se fue por el Señor. Y se está poniendo como enemiga del proyecto del Señor. Y más aún, está maldiciendo el proyecto del Señor. Espérate. Esa madre va a tener que confesarlo y ojalá se arrepienta. Porque es muy fuerte maldecir que un hijo responda a la voluntad del Señor. Puedo ir ya más rápido. Dice San Junípero Serra, que se alegren de tener un sacerdote, aunque malo y pecador. Fíjate qué humildad de Junípero. O sea, que mis papás, diles que se alegren, finalmente tienen un sacerdote en casa, aunque malo y pecador. Que todos los días en el santo sacrificio de la misa ruega por ellos en todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas, y muchísimos días aplica por ellos solemnemente la misa, porque el Señor los asista, porque no les falte lo necesario para el sustento, les dé paciencia en los trabajos, resignación en su santa voluntad, paz y unión con todo el mundo, valor para resistir a las tentaciones del demonio y finalmente, cuando convenga, una muerte lúcida y en su santa gracia. Mira, si tus hijos se van por hacer la voluntad del Señor, de lo primero que te tendría que dar paz es de que si verdaderamente están haciendo la voluntad de Dios, sea como religioso, misionero, e inclusive casado, pero están haciendo la voluntad de Dios, tú como papá y mamá te tendrías que tener la serenidad de que si ese muchacho realmente está haciendo la voluntad de Dios, es casi imposible que ese muchacho no esté orando por ti, o que no esté orando por ti de tu muchacho. Y eso es una gran bendición, ¿eh? Así como es una gran bendición que los padres oren por sus hijos, por mucho que lo estén lejos. Fíjense que es muy importante que si tú permites que tus hijos hagan la voluntad de Dios, es casi imposible que tu hijo no esté orando por ti. Y eso es una bendición muy grande, que tus hijos, mira, quizá no te hablen todos los días, quizá no estén visitándote todos los días, por cuestiones de misión, por cuestiones de distancia, por lo que sea. Pero si tú amas al Señor, tú tendrías que descansar, decir, qué descanso saber que mi hijo todos los días ora por mí. Qué descanso, ¿eh? Ya vamos terminando. Dice San Junípero Serra, si yo con la ayuda de la gracia de Dios llegase a ser un buen religioso, serían más eficaces mis oraciones y no serían ellos poco interesados en esta ganancia. En pocas palabras le dice, tienen más ganancia mis papás si yo llego a ser un buen religioso que me tuvieran ahí en la casa. Y lo mismo digo de mi querida hermana en Cristo, Juana, y Miguel, mi cuñado, que no piensen en mí por ahora, sino para encomendarme a Dios para que yo sea un buen sacerdote y un buen ministro de Dios. Que en esto estamos todos muy interesados y esto es lo que importa. Recuerdo que mi padre, cuando tuvo aquella enfermedad tan grave que le dieron la extrema unción y yo, que ya era religioso, lo asistía, pensando que ya se moría, estando él, yo a solas, me dijo, ojo, aquí lo que está diciendo San Junípero Serra, nuevamente les dice, no se preocupen por mí, que oren por mí, sí. Dice, además, me recuerdo que cuando mi papá estaba enfermo y yo ya era sacerdote y que le iba a dar la extrema unción pensando que su papá iba a morir, fíjense lo que le dijo su papá a San Junípero Serra. Entonces dice, y yo lo asistía pensando que ya se moría, estando él y yo a solas, me dijo, hijo mío, lo que te encargo es que seas un buen religioso del Padre San Francisco, como era franciscano. Eso le dijo. No le dijo, oye, te encargo la herencia, te encargo el rancho, etcétera. No, fíjate, se está muriendo el papá y lo que le encarga a su hijo es, te encargo que seas un buen religioso franciscano. O sea, qué tremendo testimonio de ese papá. No sabrá leer ni escribir, pero sabía lo más importante, que es, ellos tenían que trabajar por la santidad de sus hijos. Velar por la santidad de tus hijos. Esta también siempre la digo.
A veces que los papás les es mucho mejor decirle al muchacho, a la muchacha, mijo, supérese en este país, estúdiele, sea alguien en la vida. Yo no tengo problema con eso, pero yo siempre digo, ¿por qué no le dicen lo mismo con respecto a la santidad? Mijo, sea santo, no buenecito, santo y santo de canonización, mijo. Porque a la primera de cambio, si tú le dices a tu hijo, mijo, sea santo, se va a casar, no sea un buen esposo, un santo esposo. No sea si se va de padrecito, no sea un buen padrecito, sea santo sacerdote. Porque si tú le exiges eso a tus hijos, la santidad, chance y a la primera de cambio te dicen, ¿y por qué tú no eres? Mira, si tú le dices, sea alguien en la vida, estudia, y tú le dices, y se te voltean y te dicen, ¿y tú no eres? ¿Y por qué tú no eres? Tú tienes una respuesta. Mijo, yo soy inmigrante, yo no tuve las oportunidades de estudio, yo no he tenido tantas cosas que tú has tenido. Tienes una respuesta. ¿Pero qué? Si tú le dices, mijo, sea santo y no buenecito, santo y santo de canonización, ¿qué le vas a decir? Si se te voltea, ¿y por qué tú no eres? No, mijo, en México no se podía ser santo. Mira, es que piscando elote no se puede. Entonces, fíjate, lo importante, lo que se le quedó grabado a San Junípero Serra. Y después de esto dice, pues, Padre mío, sabed que tengo aquellas palabras tan presentes como si en este mismo instante las oyera de vuestra boca. Y sabed también que para procurar ser un buen religioso emprendí este camino. Es decir, en pocas palabras le dice, si estoy teniendo los pantalones de dejar mi tierra, irme a un lugar como es el continente recién descubierto, América, con todos los peligros que se trae, realmente lo estoy haciendo porque tú eres el primero que desde el principio me está diciendo, sea un buen religioso, sea santo. No se conforme con ser un buenecito religioso, sea santo. No estéis afligidos porque yo haga vuestra voluntad, que es también la voluntad de Dios. Fíjate lo que está diciendo aquí Junípero Serra. Está diciendo, yo estoy haciendo la voluntad de ustedes, que al final es la voluntad de Dios, porque ustedes lo único que me han dicho toda la vida es, haga la voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué se me van a afligir mis viejos? De que está haciendo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la voluntad de ustedes. Ustedes siempre han querido que yo haga la voluntad de Dios. No se me aflijan, tomen ánimo. De mi madre, sé también que nunca se descuidó de encomendarme a Dios con el mismo cariño para que yo fuese un buen religioso. Pues, madre mía, si tal vez por vuestras oraciones Dios me ha puesto en este camino, estad contenta de lo que Dios dispone y decid siempre en todos los trabajos. Y aquí es una cosa hermosísima, porque le está diciendo a su madre, usted también, yo seguramente soy sacerdote por tanta oración que ha hecho usted por mí, pero yo sé el dolor de saber que jamás me volverá a ver. Y cuando le venga ese dolor, aun cuando usted sabe que yo estoy haciendo la voluntad de Dios porque usted me enseñó, usted fíjese lo que va a decir y fíjate lo que le recomienda a su mamá. Cuando le vengan esos dolores, esos trabajos, usted diga, bendito sea Dios y hágase su santa voluntad. Que le entra la nostalgia porque su hijo, usted repita, bendito sea Dios y hágase su santa voluntad. Es muy importante. Últimos dos fragmentos para cerrar. Dice, mi hermana Juana, ya, porque también se despide de alguna manera de los hermanos. Mi hermana Juana ya sabe que no hace mucho que se vio a las puertas de la muerte y el Señor, por los méritos e intercesión de María Santísima, le restituyó la salud perfecta. Su hermana estaba muriendo y por milagro recuperó su salud. Si hubiera muerto, a estas horas no tendría pena el que yo estuviese o no en Mallorca, pues que dé gracias al Señor y acate lo que Él dispone, ya que lo por Él dispuesto es lo que conviene. Y es muy creíble que el Señor le concediese a ella la salud para que pudiera servir de consuelo a los buenos viejos, ya que yo habría de irme. Esto nomás, dos aplicaciones rapiditas. Una, todos los milagros de Dios son para que se haga su voluntad. Cualquiera diría, sí, eso ya lo sabía, no me estás diciendo una noticia, pero no actuamos así. Hay gente que puede tener cáncer y le puede decir, Señor,
dame la salud. Pero ¿para qué quiere la salud muchas veces la gente? Para pecar saludablemente. Hay que ser honestos. Oye, por eso Jesús, antes de hacer un milagro, perdonaba los pecados. El paralítico, y tus pecados te quedan perdonados. El paralítico puede decir, oye, yo no he venido a que me perdonen los pecados, sino que camine. Pero si no te perdona el pecado, si sigues siendo un pecador y con los pies funcionándote, ¿a dónde te vas a ir? Pues al prostíbulo primero que encuentres. A veces uno le pide al Señor cosas con las que después lo va a ofender a Él. Fíjate qué tipo de fe tenemos. Le pides la salud al Señor para después de que Él la recobres, con eso ofenderlo. Por eso yo les digo, rapidito, una recomendación. Mire, el Señor quiere que le pidamos, sí, pero siempre demuéstrale que tú quieres su voluntad y que lo amas primero a Él. Entonces, ¿por qué no haces solo una oración así? Señor, te pido la salud, pero te pido también que me la quites cuando yo te ofenda con ella. Ah, mira, esa es una oración más pareja. Señor, estamos perdiendo la casa, te pido que nos ayudes a no perderla, pero cuando nuestra casa se vuelva caso de pecado, quítanosla. Ah, ahí ya estamos, ahí ya no es pura conveniencia. Ahí estamos diciéndole, Señor, prefiero estar enfermo, prefiero estar pobre, pero contigo a tener todo y estar ofendiéndote. Fíjate que es muy diferente. Y aquí, San Junípero Serra le dice a su hermana, mira, hermanita, que no se te olvide que tú te estabas muriendo. Y si el Señor te dio esto, es para que te mantengas firme. Yo ya no te voy a estar monitoreando, no voy a estar ahí. Pero acuérdate de lo que ha hecho Dios contigo. Acuérdate. Y último, y menciona el aspecto de que quizá Dios la sanó precisamente para que consolara a sus papás, porque él se iba a tener que ir. Muchas de las misiones de los hijos más pequeños es esa también. Y hay hijos que inclusive están llamados a abrazar la vida célibe. Hay una charla que yo tengo ya en mi website que se llama La Soltería, y explico. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a veces somos tan injustos con esas personas, hasta les decimos solteronas, ya se le fue el tren, y son hombres y mujeres que se han quedado a cuidar a sus padres, etcétera. Se necesitan muchos pantalones y mucha generosidad para olvidarse de su proyecto de vida y cuidar, por ejemplo, a sus padres. Y se llevan siempre los títulos solterones, etcétera. Qué injustos somos. Ojalá puedan ver esa charla porque ya no me quedo tiempo. Digo la última parte de esta carta que quiero compartirles. Dice San Junípero Serra, alabemos a Dios, que Dios nos ama y nos estima a todos. Cuñado Miguel y hermana Juana, os suplico muy de veras lo que antes os encargué. Esto es, que continuéis entre los dos con gran paz y quietud, que procuréis respetar, sufrir y consolar a los viejos, y que tengáis diligentísimo cuidado en la buena crianza de vuestros hijos. Y a todos juntamente os encargo que seáis cuidadosos en ir a la iglesia a confesar y comulgar con frecuencia, practicando el ejercicio de la vía sacra, y que procuréis totalmente ser buenos cristianos. Fíjate, o sea, a Junípero Serra, mira, no sé si van a tener casa, abundancia, etcétera, pero les pido, por favor, que en mi ausencia lleven vida de oración, vida sacramental. Eso es verdaderamente un amor genuino. Como conclusión de todo esto, ¿de dónde San Junípero Serra saca esta fuerza? ¿De dónde? Él tenía un lema que era siempre adelante, nunca volver atrás. Siempre adelante, nunca volver atrás. Porque ya cuando uno emprende el camino del Señor, tiene que quemar las naves. Tiene que quemarlas. Si uno cae y quemó sus naves, no le queda de otra más que para adelante. Pero si todavía tiene guardadito su confianza en otras cosas, pues va a tener siempre un pie con el diablo y un pie con Dios. Y eso, por eso vemos personas que hoy vienen al grupo, mañana están en una iglesia protestante. Vinieron al grupo, amaban al Señor, pero no quemaron sus naves. Siempre había posibilidad de volver atrás. Decía San Alfonso María de Ligorio, que renunciar al pecado y no renunciar a las circunstancias de poco beneficia. Ejemplo, un alcohólico dice, no, yo renuncio a emborracharme más, pero nada más la botella de tequila queda guardadita en el desván. Un día que no tengas la fuerza de voluntad fuerte, porque no siempre nos levantamos con ánimo,
tú vas a saber que tienes ahí escondida la del tequila y vas a ir y vas a recaer. Pero ¿qué pasa si sacas el tequila? Pues mira, no sé, va a ser un poco más complicado. Hay que aprender a decir siempre para adelante y nunca volver para atrás. Y para que estés seguro de nunca volver para atrás, quema tus naves. Termino, voy a ponerles un canto para que sirva como de oración, que fue en la canonización. De hecho, el cantante es de Mallorca, del pueblo de San Junípero Serra, y él repite eso: no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Yo les vi, y es algo muy bueno, invocar al Espíritu Santo, pero a veces les cuento a estos grupos que tienen este carisma, de un amigo sacerdote que estaba en una adoración eucarística con solo sacerdotes. Y estaban, igual que ustedes, hace un momentito pidiendo: Señor, manda el fuego de tu espíritu, manda el fuego de tu espíritu, manda el fuego de tu espíritu. De pronto, todos se quedan callados de esas cosas tan lindas que hace el Espíritu Santo. Se levanta un sacerdote viejito con palabra de conocimiento y dice: me piden el fuego de mi espíritu, pero yo les digo, ¿dónde está la víctima para quemarla, para consumirla? ¿Por qué mucha gente pide el fuego del Espíritu y no hay una verdadera transformación? Porque no se deja quemar, porque no quema las naves, porque no dice: yo he aceptado a mi Señor y no hay vuelta atrás. Me podré caer, pero como yo sé que no hay vuelta atrás, me volveré a levantar, me confieso y sigo adelante. Pero no. Hay gente que no, ya no siento el Espíritu Santo, pues ya me voy a otro grupo, etcétera, y dejan de perseverar. ¿Por qué? Porque no han quemado las naves. Si algo nos ha dado Junípero Serra con esto, con este ejemplo, es que a las decisiones del Señor es siempre adelante y nunca volver atrás. Y para no volver atrás hay que quemar las naves, hay que quemar los barcos. Ya no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás.